Desde que tenía memoria siempre sentí una atracción por lo prohibido. Las reglas no me asustaban, me aburrían. Y cuando mi madre me descubrió fumando hierba en el patio de atrás, todo cambió. Pensé que estaba sola en casa, pero me equivoqué. Desde ese día, empezó a aplicarme pruebas antidrogas cada semana. Al principio intenté hacer trampa. Incluso busqué métodos raros en línea para falsear los resultados. Pero nada funcionó. Cada resultado positivo era un nuevo castigo, cada vez peor que el anterior. Con el tiempo dejé de resistirme. Acepté mi realidad. Me gustaba drogarme. Vivía en un pueblo pequeño, donde apenas había 2 o 3 tipos que vendían lo mismo de siempre. Nada nuevo. Hasta que un compañero de clase me soltó algo que me voló la cabeza. ¿Ya conoces la Deep Web? Ahí puedes conseguir cualquier cosa. Nunca había escuchado ese término, pero desde ese instante me quedé obsesionado. Me explicó cómo funcionaba, que necesitaba un navegador especial llamado Tor, cómo se usaban los bitcoins y lo fácil que era acceder si sabías qué hacer. Esa misma tarde, al llegar a casa, busqué un video en YouTube que explicaba el paso a paso. En cuestión de minutos estaba dentro. Lo que sentí fue una mezcla de adrenalina, poder y misterio. Era como abrir una puerta a otro universo. Me advirtieron que dejara activados ciertos filtros de censura, para evitar caer por error en sitios demasiado turbios. Usaba palabras clave específicas y me mantenía solo en los mercados clandestinos de sustancias. Nada más. Empecé a hacer pedidos pequeños de pastillas y sustancias sintéticas, LSD, MDMA, cosas que en mi pueblo eran imposibles de encontrar. Cada semana recibía discretos paquetes por correo, hasta que un día, junto a las pastillas, encontré algo extraño. Una tarjeta negra, elegante, como de invitación VIP. En el frente decía, has sido seleccionado, felicitaciones. Abajo un enlace extraño, sin sentido. En la parte trasera una fecha, una hora, y la frase no llegues tarde. Se lo mostré a mi proveedor, al mismo que me dejaba las cosas en la casa de su primo y se puso pálido. Me dijo que nunca había visto algo así. Yo en cambio sentí emoción. Era como si la Deep Web me estuviera abriendo una puerta aún más profunda. Pasé los siguientes 2 días obsesionado con ese maldito enlace. No podía pensar en otra cosa. Imaginaba que quizá era un juego de apuestas secretas o algún tipo de evento oculto. Tal vez una sala privada donde se probaban drogas en vivo. No sé. El morbo me ganó. Faltaban 6 horas para que llegara la hora indicada, pero no aguanté más. Encendí la computadora, abrí Tor, ingresé el enlace letra por letra, y justo antes de hacer clic en Enter, algo me detuvo. Fue un presentimiento, una presión en el pecho como si algo no estuviera bien, pero el deseo de saber fue más fuerte. Presioné Enter. La pantalla se puso completamente negra. No pasaba nada. Durante un momento pensé que me habían estafado, hasta que, de pronto, una ventana blanca apareció con letras rojas. Gracias por ingresar. No hay funciones disponibles en este momento. El próximo show comenzará en 19 horas, 48 minutos y 24 segundos. Te esperamos. No sé qué esperaba, pero eso solo aumentó mi ansiedad. Me la pasé toda la noche sin dormir, mirando el reloj, esperando. No podía pensar en otra cosa. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a clases, recibí un mensaje. Provenía de un número sin identificar que literalmente decía, número desconocido. El texto era breve, pero me heló la sangre. Nos vemos esta noche, Matías. ¿Será muy divertido? Tan como sabían mi nombre, cómo sabían que iba a conectarme. ¿Quién demonios tenía mi número? Me paralicé por varios segundos, subí al autobús completamente en shock. Al bajar, decidí no entrar al colegio. Volví caminando a casa con la cabeza hecha un lío. No sabía qué hacer, pero tenía claro que algo muy turbio estaba ocurriendo. Pasé el día encerrado, solo. Mi madre no regresaría hasta tarde, así que al menos no tendría que explicarle nada. A las 7:30 de la noche, mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número. Acceso anticipado disponible ahora. Hay un espacio reservado solo para ti. No sabía qué significaba, pero la curiosidad me volvió a ganar. Encendí la laptop, abrí Tor otra vez, e ingresé el enlace. Esta vez el sitio tardó más en cargar. Finalmente apareció una interfaz extraña. Fondo negro, una caja de chat en el lado derecho, y usuarios comentando con nombres raros, saludándose entre sí. Alguien notó mi presencia. ¿Quién es ese nuevo?, escribió uno. Otro respondió.
Creo que es el invitado especial. Mi estómago dio un vuelco. ¿Invitado especial? ¿Yo? De pronto la pantalla entera se volvió roja. Apareció un tipo enmascarado. Usaba algo parecido a una máscara de cerdo grotesca. El chat explotó en aplausos virtuales, emojis, mensajes como «ha vuelto» o «el show rojo está en vivo». El hombre en la pantalla habló. «Bienvenidos de nuevo al show rojo. Qué bueno ver algunos nombres conocidos otra vez». Me sentí atrapado. Mi primera reacción fue cerrar todo y salirme, pero al intentar mover el mouse, no respondía. Nada funcionaba. Era como si mi computadora estuviera bloqueada desde dentro. Y entonces lo vi. Apareció una cámara enfocando una habitación. Y era mi habitación. Estaba viéndome a mí mismo sentado frente a la pantalla. Era una transmisión en tiempo real. Fue entonces cuando el hombre de la máscara volvió a hablar. «Bienvenido, Matías, hoy eres el protagonista del show. Aquí están las reglas. No llames a nadie, no te desconectes. Mira hasta el final. Si haces eso, no saldrás herido». No pude moverme. Estaba congelado. Sabía que algo terrible iba a pasar. Tras esa declaración del hombre enmascarado, la transmisión cambió. Ahora mostraba una sala fría, de concreto, sin ventanas. Se abrió una puerta metálica y entraron empujando a alguien en una silla de ruedas. Aquella figura tenía la cabeza cubierta con una bolsa negra. El corazón se me paralizó cuando noté el uniforme. Era el mismo que usaba mi mamá en el trabajo. No podía ser. Pero lo era. El hombre de la máscara retiró la bolsa. Y ahí estaba ella, golpeada, sangrando, con mechones arrancados y la mirada perdida. Mi madre. Inconsciente. El chat se volvió una lluvia de comentarios monstruosos, aplaudiendo, riendo, sugiriendo lo que querían ver. Uno propuso que le cortara la cara y lamiera la herida. El sujeto no dudó. Tomó un cuchillo, le hizo una incisión en la mejilla y luego hizo lo que le dijeron. Mientras la sangre goteaba, mi madre seguía sin reaccionar. Yo paralizado, llorando, temblando, sin poder mover un solo dedo. Solo podía mirar. El siguiente mensaje del chat fue peor. «Despiértala para que sienta todo». El hombre sacó unas sales aromáticas, las rompió cerca del rostro de mi madre. Ella despertó de golpe, gritando. Un sonido desgarrador, el más doloroso que he escuchado en mi vida. Gritaba mi nombre, pedía ayuda, lloraba, suplicando. Y yo estaba atrapado frente a esa maldita pantalla, forzado a mirar. Las órdenes no se detenían. Más cortes, más crueldad, más gritos. Y entonces uno escribió algo que me quitó el alma. «Hazlo, viólala». El hombre asintió. No titubeó. Lo hizo. No voy a describir más. No puedo. Fue la cosa más repugnante, inhumana y bestial que he presenciado. Y todo ocurría en la Deep Web, en vivo, con una audiencia hambrienta de dolor, de sangre, de destrucción. Finalmente, cuando ya no quedaba más que mis lágrimas y su silencio, el hombre la asesinó frente a mí, fría y metódicamente. El chat aplaudía, vitoreaba, como si hubieran visto un espectáculo de entretenimiento. La transmisión terminó, y entonces otro mensaje en mi celular. «Si le cuentas a alguien, tu final será aún peor». No me importó. Corrí, grité. Me escapé sin pensar a dónde. Fui a la casa de mi mejor amigo. Golpeé la puerta hasta que casi la rompo. Él, confundido, me abrió. Le conté todo, sin detenerme, sin respirar. Su expresión fue cambiando hasta igualar el horror que yo llevaba dentro. Mi celular vibró otra vez. Grave error. Y en cuestión de minutos, irrumpieron en la casa. No sé cómo, no sé quiénes, pero mataron a toda su familia, y a él. Desde entonces no tengo hogar, no tengo familia, no tengo paz. Estoy huyendo constantemente, cambiando de lugar, mirando siempre por encima del hombro. Vivo sabiendo que ya estoy marcado, que tarde o temprano me van a encontrar, y que el precio por mirar lo que no debía en la Deep Web fue todo. Escribo esto como advertencia, antes de que me borren también. No entren a la Deep Web. Nunca. No hay nada allí que valga tu alma. Desde que tengo memoria, el Internet fue mi universo. Me fascinaba explorar, descubrir foros raros, abrir pestañas interminables, saltar de sitio en sitio como quien recorre galaxias. Durante mis años escolares todo lo que hacía era pensar en qué página nueva encontraría al volver a casa. Mis tardes eran maratones de navegación. Mis noches,
sueños en clave digital. Mis notas eran impecables, tenía amigos, pero por dentro sabía que estaba completamente enganchado. Sin embargo, con el tiempo algo cambió. Programar ya no me emocionaba. Hackear, que antes me hacía sentir invencible, ahora me aburría. Las redes sociales se me hacían planas, predecibles. Me sentía saturado, como si lo hubiera visto todo. Una tarde, mientras tomaba café con mis amigos, mencioné que ya nada en Internet me sorprendía. Se quedaron callados. Uno de ellos, el más callado del grupo, llamado Iván, me dijo: «Tal vez solo necesitas ir un poco más profundo». Le pregunté qué quería decir y me habló de la Deep Web. «No hablo de esas páginas que todo el mundo menciona», dijo con una sonrisa torcida. «Hablo de lo más enterrado, ahí donde se trafica de todo, armas, drogas, rituales, hasta transmisiones en vivo que no querrías ver». Me entregó un papel con algunas instrucciones técnicas. Para cualquier otro, habría parecido un acertijo. Pero yo tenía experiencia con redes cifradas y navegación en capas ocultas. Aquella noche regresé a casa con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Me senté frente al monitor, tapé la cámara con cinta negra y seguí cada paso de la hoja. En cuestión de minutos ya estaba dentro. Empecé a navegar por la Deep Web con la misma ansiedad con la que antes jugaba videojuegos. Los sitios eran cada vez más siniestros. Uno ofrecía muñecas hechas con restos humanos. Otro, dirigido por un tal Padre León, funcionaba como culto dedicado a deidades de la muerte. Más adelante encontré páginas con hechizos antiguos, otras con instrucciones para contratar sicarios, y hasta un mercado negro que vendía armamento pesado. Todo era grotesco pero adictivo. Y sin embargo no encontraba lo que realmente me había impulsado a entrar: una transmisión en vivo. Una parte de mí, la más enferma quizá, anhelaba ver algo en tiempo real, algo que nadie debería ver. Justo cuando pensaba cerrar el navegador, una burbuja de chat apareció en pantalla. «No reconozco tu IP. ¿Eres nuevo aquí? Me llamo Nex». Dudé. Podía ser uno de esos hackers que te roban hasta el alma si te descuidas. Pero algo me impulsó a contestar. «Sí, soy nuevo, gracias por preguntar». «¿Elegiste ese nombre por el dios romano del caos?», preguntó Nex. Me desconcertó que lo supiera. Sonreí. «Sí, no muchos lo captan». «¿Buscas algo en particular?». Estaba por escribir no, pero me detuve. Esa sed retorcida volvió a encenderse. Decidí decir la verdad. «Quiero ver una transmisión en vivo». Pasaron unos segundos y Nex me envió un enlace. Lo abrí. La pantalla se oscureció. Por un instante pensé que era una trampa, pero luego en la esquina inferior izquierda, el chat seguía activo. Me relajé, hasta que una voz, metálica y distorsionada, llenó mis audífonos. «Damas y caballeros, bienvenidos. Esta noche tenemos un platillo exquisito. Esta noche tenemos un platillo exquisito. 2 hermanos, una joven de 16 y un niño de 12. Disfruten el espectáculo». La pantalla se iluminó de golpe. La imagen mostraba una habitación sucia, mal iluminada. 2 niños atados a unas sillas lloraban en silencio. En la esquina superior derecha, el nombre del canal decía streamchaos.live.onion. Abajo, una ventana de chat con el usuario AdminX enviaba mensajes en tiempo real. El primero decía: «Quiero que le saques los ojos a la chica». Mi corazón latía a 1000. No podía moverme, no podía cerrar el navegador. Vi cómo un hombre apareció en escena, sin rostro visible, y caminó hacia la niña. Tomó una cuchara vieja y unas tijeras oxidadas. Con manos firmes la sujetó del rostro y sin decir palabra, le incrustó la cuchara en el ojo derecho. Los gritos desgarradores de la niña rompieron el silencio. El hombre cortó el nervio óptico con las tijeras y la cuenca comenzó a brotar sangre como si llorara sangre real. Luego repitió el proceso con el otro ojo. AdminX volvió a escribir: «Ahora quítale la lengua». El hombre cambió sus herramientas por un bisturí quirúrgico. La niña apenas podía forcejear. Con un movimiento rápido, el bisturí abrió su boca y le arrancó la lengua mientras su hermano gritaba con una desesperación insoportable. El niño suplicaba que se detuviera, llorando y chillando con la voz rota. AdminX escribió de nuevo: «Córtale el cuello y pasa al niño, hazle lo mismo». El cuchillo fue lo último que la niña sintió. Después todo se repitió con el niño. Y cuando su vida también fue destruida, la pantalla se volvió negra otra vez. Ya no había transmisión, solo quedaba el chat con Nex. Él escribió: «¿Qué te pareció, Kailum?».
Mi alias era Kaelum, otro nombre mitológico que yo había usado en la Deep Web. Dudé unos segundos, pero escribí. Fue aterrador y fascinante. Lo sabía, respondió Nex. Yo era Admin X. Mi piel se erizó. Sentí una mezcla de pánico y euforia. Nex escribió otra vez. Me alegra que lo hayas disfrutado, a la mayoría le gusta, pero tú lo entendiste. Lo siguiente que ocurrió fue aún más perturbador. Apareció una ventana emergente con una videollamada entrante. El remitente, Iván, mi amigo del café, acepté. Su rostro apareció en la pantalla, calmado, sonriendo. Sabía que este mundo era para ti. Solo necesitabas aburrirte de la superficie. ¿Tú eras parte de esto desde el principio? No solo parte, soy quien recluta. Me encanta sumar nuevos miembros a la familia. Se abrió otra ventana, un grupo de chat. Título: La familia del abismo. Dentro había más de 10 usuarios con nombres similares. Nex, Umbra, Thanatos, Lilith, Demon, Set, Ymir, y ahora yo, Kaelum. Iván escribió en el grupo. Chicos, denle la bienvenida a nuestra nueva hermana. Uno por uno comenzaron a escribir. Bienvenida, Kaelum. Ahora eres parte de nosotros. Te estábamos esperando. Yo también escribí. Hola. Conversamos durante horas. Eran amables, atentos, brillantes. Había una conexión que nunca antes había sentido. Aún sabiendo lo que eran, lo que habían hecho, me sentía parte de algo real. Y lo peor de todo es que, en el fondo lo sabía. Yo moriría por ellos, sin dudarlo. Nunca fui a alguien especialmente interesado en la Deep Web. Había escuchado cosas, claro, pero no le prestaba mucha atención. Me parecía más mito que realidad. Sin embargo, una noche cualquiera, navegando sin rumbo, decidí adentrarme un poco más. La curiosidad me ganó. Algunos conocidos ya habían explorado la Deep Web antes. Me explicaban que todo funcionaba como una cadena de enlaces. Entras en una página, encuentras un link, luego otro, y sin darte cuenta te pierdes en un túnel interminable. Fue exactamente así como quedé atrapado. Clic tras clic, cada vez más profundo. Y lo más extraño es que se vuelve adictivo. Usando proxies y navegadores especiales como se suele hacer para moverse en la Deep Web, empecé a explorar sitios que iban desde mercados de drogas hasta foros donde se hablaban cosas mucho más turbias, demasiado incluso para mencionarlas aquí. Unos días después, di con un hilo en Reddit que hablaba de contenido extraño que circulaba en la Deep Web. Varios usuarios compartían enlaces .onion que parecían de alto riesgo. Yo no tenía intención de abrirlos, pero ese día estaba aburrido y decidí arriesgarme. Fue un error. Uno de los primeros sitios a los que accedí era un mercado negro que ofrecía armas y artículos robados. Estaba a punto de cerrar la pestaña cuando apareció un aviso en medio de la pantalla. Decía: gratis, solo para ti. El mensaje parecía estar dirigido específicamente a mí. Sin pensarlo demasiado, hice clic. El clic me llevó a una página completamente vacía, salvo por un único enlace. Al presionarlo comenzó a descargarse un archivo comprimido llamado FantZip. Eran como las 2 de la mañana, y aunque estaba algo inquieto, no podía evitar seguir adelante. Tenía esa sensación incómoda de que algo iba mal, pero al mismo tiempo me sentía como hipnotizado. Por precaución, escaneé el archivo con el antivirus de Windows y luego con uno externo. Ambos lo marcaron como seguro. Eso me tranquilizó un poco. Cuando lo descomprimí, encontré una serie de carpetas con fotos y videos. Uno de los videos tenía por nombre FruityBoy.mp4. No pude resistirme y lo abrí. No era terrorífico, pero sí desconcertante. Aparecía un niño vestido con un disfraz de plátano, completamente inmóvil frente a la cámara por unos 4 minutos. No pasaba nada. Sin embargo, algo en ese silencio incómodo me empujó a seguir viendo más. Pasé a las fotos. Una de ellas se llamaba nathanielview.jpg. Era simplemente un sujeto sentado frente a su computadora. Parecía una escena trivial, pero la imagen tenía algo raro. Se sentía demasiado real, como si fuera una captura no autorizada. Continué explorando el resto del contenido. Había imágenes de personas haciendo cosas cotidianas, organizando libros, limpiando escritorios, caminando por la calle. Ninguna parecía preparada.
Eran registros auténticos, como si alguien hubiera capturado momentos privados de desconocidos sin que ellos se dieran cuenta. En la siguiente carpeta encontré un video titulado kidsnight.m4b. En él aparecían dos niños, probablemente de 6 u 8 años, cepillándose los dientes y luego acostándose a dormir. El video duraba casi 9 horas. Parecía una grabación nocturna completa. No lo vi todo, por supuesto, pero me dejó con una sensación muy incómoda. Después abrí uno más, llamado zenwalk.mp4. Mostraba a un hombre mayor caminando por la calle hasta que entabla conversación con una adolescente. Todo parecía normal, pero la chica pronto comenzó a mostrarse incómoda. Quiso alejarse. Y fue entonces cuando él la golpeó con fuerza contra una pared. La dejó inconsciente, o muerta. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cerré el video y abrí otro. Este llevaba el nombre stonefoot.mkb. Mostraba una escena aún más cruel. El atacante abusaba brutalmente de una mujer antes de dejar su cuerpo en un contenedor de basura. Ahí entendí la verdad. Estos no eran videos actuados. Eran crímenes reales, grabados y almacenados para ser vistos dentro de la Deep Web. Completamente impactado, cerré todo. Borré la carpeta FanZip y traté de hacer como si nada hubiera pasado. Pero no podía. Esa noche no dormí. Y al día siguiente en la universidad, intenté actuar normal, aunque las imágenes me perseguían como si fueran pesadillas. Durante el recreo, recibí un mensaje de un número que no conocía. Decía: intenté llamarte, pero no pude. Puede ser la red. Creí que era un error. Le respondí que se había equivocado y le pedí que no me contactara otra vez. Pensé que ahí terminaría todo. Pero el jueves de esa misma semana, ese mismo número me envió una foto mía. Era yo, sentado en clase. La foto fue tomada desde un ángulo que no podría haber detectado. Y lo peor, yo salía claramente asustado. Intenté encontrar el enlace original desde donde había descargado el archivo, pero no lo logré. Finalmente revisé el historial de navegación. Volví a la misma página y descargué otra vez el archivo comprimido. Esta vez pesaba casi 9 gigabytes. Dentro encontré una imagen con el nombre michaelsite.jpg. Al abrirla me congelé. Era exactamente la misma foto mía que me habían enviado por mensaje. Y eso solo era el principio. Abrí las demás carpetas que venían en esa versión ampliada del archivo. Lo que encontré fue todavía más aterrador que todo lo anterior. Archivos nuevos, muchos con nombres de personas. Algunos eran rostros que no conocía, pero otros me resultaban sospechosamente familiares. Uno en particular llevaba el nombre de Daniel Ortiz, el mismo nombre de un chico de mi facultad. Cuando abrí el video, confirmé mis temores. Era él. Aparecía caminando por la calle, mirando su celular. La toma estaba hecha desde una azotea, como si alguien lo estuviera siguiendo a escondidas. Luego, el video lo mostraba sentado en una cafetería, aparentemente solo. Pero él no miraba a la cámara. Ni siquiera parecía saber que lo estaban filmando. El archivo duraba más de 1 hora. No mostraba nada explícito, pero el hecho de que alguien pudiera grabarlo tan de cerca sin ser detectado me provocó náuseas. ¿Cómo era posible que esa clase de cosas se almacenaran en la Deep Web? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Cerré el video y empecé a revisar los metadatos del archivo. No sé mucho de informática, pero logré ver que el archivo había sido modificado tan solo un día antes. Es decir, alguien lo había subido recientemente. Eso quería decir que el contenido se estaba actualizando en tiempo real. Luego abrí una subcarpeta que simplemente se llamaba 2025 Junio RAW. Dentro había más fotos, pero una en particular me dejó sin aire. Era mi habitación, exactamente como la había dejado esa mañana antes de irme a clases. La cama desordenada, la chaqueta colgada en la esquina del escritorio. Todo igual, no era una foto vieja. Era una foto tomada esa misma mañana. Me puse a temblar. Me levanté de golpe, cerré la laptop y empecé a revisar cada rincón de mi cuarto. Las cortinas, las lámparas, los enchufes, todo, tratando de encontrar una cámara o algún dispositivo escondido. No encontré nada, pero eso no me tranquilizó. Al contrario, esa noche no encendí la computadora. La desenchufé. Apagué el Wi-Fi. Me fui a dormir con el celular apagado y una silla trabando la puerta. Pero ni así pude pegar los ojos. Sentía que había alguien viéndome.
que cada sombra tenía ojos, que cada crujido podía significar que alguien estaba dentro. Al día siguiente, me encontré con Álvaro, un amigo que estudia programación avanzada. Le conté parte de lo que había pasado con mucho cuidado, sin dar nombres ni detalles precisos. No me creyó al principio, pero cuando le mostré el archivo y algunas imágenes, su expresión cambió. Me pidió que se lo llevara esa noche para analizarlo en su casa. Esa misma tarde Álvaro me llamó por videollamada, pálido como un muerto. Me dijo que el archivo tenía una especie de código oculto, algo que parecía una conexión remota. Según él, el zip no era solo un contenedor de imágenes y videos, sino una trampa. Cada vez que alguien lo abría, enviaba datos de tu sistema, ubicación, cámara, historial de navegación, a un servidor anónimo alojado dentro de la Deep Web. Es decir, yo no solo estaba viendo archivos, alguien estaba viéndome a mí en ese mismo momento. Eso explicaba las fotos, las grabaciones, el mensaje, el video de Daniel. Todo. Era parte de una estructura mucho más grande de lo que podía entender. Un ecosistema oculto alimentado por miradas invisibles, donde los que creen estar explorando la Deep Web terminan siendo el espectáculo. Y ahora, esa estructura sabía quién era yo. Esa noche, después de hablar con Álvaro, tomé una decisión drástica. Desconecté todo. Computadora, router, celular. Me fui a casa de mis padres sin decir nada. Solo les dije que necesitaba quedarme unos días. No usé redes sociales, no toqué ningún dispositivo conectado. Pasé casi una semana completamente aislado. Pero no fue suficiente. Una mañana, revisando por impulso el buzón de correos físicos, sí, el de papel, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. No puedes huir del espejo cuando ya estás dentro del reflejo. Me congelé. La frase no tenía sentido, hasta que encendí por desesperación una laptop vieja y sin conexión a internet para revisar qué contenía la USB. Dentro había un solo video. Era yo, dormido, filmado desde la esquina de la habitación. El video tenía fecha y hora de 2 noches antes. Ese fue el momento en que comprendí que nunca se trató solo de la Deep Web. Era algo más profundo. Era un mecanismo diseñado no solo para mostrar el mal, sino para alimentarse de quien lo observa. Una vez que lo miras, entras. Una vez que entras, formas parte. Y una vez que eres parte, no puedes salir. Álvaro desapareció una semana después. Su familia denunció su ausencia, pero nunca encontraron rastros de él, ni en redes, ni en cámaras de seguridad. Nada. Como si lo hubieran borrado. Yo sigo aquí. O eso quiero creer. Vivo con las cortinas cerradas, el celular apagado, sin dispositivos inteligentes en casa, y sin embargo, cada tanto, encuentro una nueva foto mía impresa, en el buzón, debajo de la puerta, o en algún libro que ni recordaba tener. Lo peor no es sentir que alguien me está vigilando. Lo peor es saber que yo mismo abrí la puerta. La Deep Web no te atrapa con fuerza, te seduce con curiosidad, y luego se queda contigo para siempre. Y si llegaste hasta aquí, tal vez tú ya hayas abierto la misma puerta, y no lo sepas aún. Esta es una experiencia realmente perturbadora relacionada con la Deep Web. Me llamo Nicolás, tengo 22 años, y si hay algo a lo que dedico más tiempo del que debería, es a mi computadora. La uso para todo: jugar, trabajar, perder el tiempo. Había escuchado cientos de relatos sobre los rincones ocultos de Internet, ese lado clandestino al que muchos llaman la Deep Web, pero nunca me animé a entrar. Sinceramente, no veía la necesidad, hasta que una noche lo hice. Todo comenzó después de unas copas con un amigo. No bebimos demasiado, pero sí lo suficiente como para sentirnos algo desinhibidos. Ya en casa, con el zumbido leve del alcohol en la cabeza, prendí mi laptop y, sin pensarlo mucho, instalé el navegador Tor. No tenía idea de lo que estaba haciendo ni a dónde me llevaba cada clic. Solo navegaba al azar, movido por la curiosidad y la inconsciencia. Fue así como llegué a una especie de sala de conversación, al menos eso parecía. Había decenas de usuarios debatiendo todo tipo de temas, muchos de ellos claramente ilegales o turbios. Yo apenas entendía lo que leía. Sin pensarlo demasiado, escribí un hola en el chat. Alguien respondió casi al instante: parece que eres nuevo por aquí. Intenté disimular. Le dije que no, que ya había estado antes. No sé por qué mentí, tal vez por orgullo o simplemente por instinto, pero él no lo creyó.
Sé cómo identificar a un novato, tú eres uno. Le pregunté cómo estaba tan seguro. Su respuesta fue tan simple como escalofriante. Nadie que lleve tiempo en la Deep Web saluda así. Solo los nuevos lo hacen. Intenté hacerme el listo. Le respondí que lo había hecho a propósito. Fue entonces cuando escribió algo que me dejó helado. Como quieras, Nicolás. Me quedé en silencio. No había usado mi nombre real en ningún lado. Le pregunté cómo sabía cómo me llamaba. Él solo escribió: ya te dije, eres nuevo, es muy fácil saber todo sobre alguien como tú. Luego escribió mi nombre completo, también mi edad exacta. Y lo peor, mencionó la ciudad en la que vivía. No me atrevo a escribir aquí todo lo que dijo, pero sabía mi dirección exacta. Empecé a sentir que el corazón me latía en el cuello. Traté de restarle importancia, fingiendo que no me afectaba. Le puse algo como: buena adivinanza, casi me convences. A lo que él respondió con algo que me heló la sangre. ¿Quieres que lo compruebe? Le pregunté. ¿Comprobar qué? Él solo dijo: ya verás. Mi estómago se apretó al leer ese último mensaje. Ya verás. Durante unos segundos no pasó nada. El chat quedó en silencio. Pero entonces de pronto la pantalla parpadeó. Pensé que era un error del navegador Tor, o que mi conexión fallaba, pero no. Fue solo un instante, y cuando el chat se actualizó, ahí estaba. Una imagen, una foto, de mí. No una foto antigua, no una imagen cualquiera que pudiera haber salido de redes sociales. Era una captura reciente, una que claramente había sido tomada esa misma noche, porque llevaba puesta la misma camiseta con la que estaba frente al monitor. Y lo peor no fue solo la foto, era lo que estaba junto a ella. El mensaje decía: ahí estás tú, Nicolás, 22 años, vives en la calle que cruza con tal avenida, departamento tal, piso segundo, ¿quieres que siga? Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran desconectado del mundo. En ese momento dejé de respirar por un segundo. Mi garganta se cerró. Estaba solo en mi habitación, con las persianas cerradas y la puerta con seguro. ¿Cómo era posible que alguien tuviera esa imagen? ¿Cómo sabía tanto de mí? Mi primer impulso fue mirar a mi alrededor, revisar cada rincón, asegurarme de que nadie me estuviera observando. Me acerqué a la ventana y abrí la cortina con un movimiento rápido. Afuera todo estaba normal, oscuro, silencioso, pero ya no me sentía seguro, ni un poco. Volví a mirar la pantalla. El chat seguía activo. El tipo no dejaba de escribir: no tienes antivirus real. Tu cámara web está completamente accesible. Tu red no tiene ningún tipo de cifrado. Eres como una casa con la puerta abierta en medio de la noche. Yo no sabía qué contestar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Aún así tecleé algo. ¿Qué quieres de mí? Me arrepentí en cuanto lo envié. Sonó desesperado. Sonó débil. Y no debía mostrarle miedo, pero ya era tarde. Él respondió de inmediato: nada, ya tengo todo lo que necesito. Solo quería enseñarte lo fácil que es cazar a alguien en la Deep Web. El mensaje que siguió fue incluso peor. Esto fue solo una lección, Nicolás. Una gratis. La próxima vez que alguien entre sin saber lo que hace, quizá no tenga tanta suerte. Me quedé viendo esa línea durante minutos. El cursor seguía parpadeando, como si me retara a decir algo, a seguir interactuando. Pero yo ya no podía más. Sentía que me había metido en un lugar que nunca debía haber pisado, y que esa curiosidad tonta, impulsiva, me había costado mucho más de lo que imaginaba. No sabía si me había metido con un hacker, un grupo criminal, o simplemente alguien aburrido con conocimientos técnicos. Pero entendí algo muy claro. La Deep Web no era un juego. Me levanté sin cerrar el chat. Cerré mi laptop de golpe y me senté en la cama con la cabeza entre las manos. Lo que debía haber sido una noche más frente al monitor terminó convirtiéndose en una pesadilla sin forma. Una de esas que no sabes si van a terminar en tu cabeza o en tu puerta. Afuera todo seguía tranquilo, pero para mí ya nada volvería a ser igual. Al día siguiente, apenas salió el sol, bajé corriendo a la cocina y encontré a mis padres desayunando. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos de no haber dormido y las manos me temblaban. No pude más. Les conté todo. No omití nada, que había entrado a la Deep Web, que alguien me había reconocido, que sabía todo sobre mí, que me había enviado una foto que claramente había sido tomada a través de mi cámara sin que yo lo notara, que tenía mi dirección, que me sentía expuesto,
vulnerable y completamente aterrorizado. Mi papá no dijo una palabra durante varios minutos. Solo se levantó, fue a la sala y desconectó el módem. Mi mamá, mientras tanto, me abrazó como si fuera un niño otra vez. Después de eso, tuvimos una larga conversación sobre lo que íbamos a hacer. Llamar a la policía era una opción, pero sabíamos que no podían rastrear nada en la Deep Web si no había un crimen concreto. Ese era justo el problema. El tipo no pidió dinero, no me amenazó directamente, solo me mostró que podía hacerlo. Decidimos mudarnos, cambiar de ciudad, nuevo proveedor de internet, nuevas computadoras, cortar cualquier rastro digital. Fue drástico, pero yo ya no podía dormir tranquilo en esa casa. Sentía que cualquier sombra afuera de la ventana podía ser él, que cada sonido por la noche significaba que alguien venía por mí. Hasta hoy no sé quién era esa persona. No sé si era parte de un grupo más grande, si solo jugó conmigo para divertirse o si me eligió al azar. Lo que sí sé, y lo sé con absoluta certeza, es que la Deep Web no es un juego. No es ese lugar misterioso lleno de secretos divertidos como muchos lo pintan en videos o foros. Es un sitio real, oscuro, peligroso, donde las reglas no existen y donde si das un paso en falso, puedes perder mucho más que tu privacidad. Puedes perder tu paz, tu seguridad, hasta tu vida. Así que si estás escuchando esto por mera curiosidad, porque te atrae lo prohibido o lo desconocido, hazme caso, no entres ahí, no vale la pena. No hay nada ahí que te beneficie. Solo fuego esperando a que alguien lo toque. Y créeme, yo me quemé. Nunca pensé que la Deep Web fuera algo más que una serie de leyendas urbanas, historias exageradas para asustar a los incautos. Pero después de lo que vivimos, puedo decir con certeza que no todas las historias son ficción. Algunas son advertencias mal escuchadas, y nosotros pagamos el precio. Me llamo Samuel, y durante años fui fanático de los acertijos, los foros oscuros y los desafíos mentales. Nada me gustaba más que encontrar patrones escondidos donde otros veían caos. Fue en uno de esos espacios digitales donde conocí a Marco, un tipo obsesionado con los misterios sin resolver de Internet. Junto con Vera, Leo, Carla y Tomás, formamos un grupo casi secreto de exploradores virtuales. Una especie de equipo dedicado a indagar en las capas más profundas de la Deep Web. Nos hacíamos llamar los Cazadores de Sombra, un nombre que parecía divertido al principio, hasta que dejamos de reírnos. Todo empezó con un hilo en un foro encriptado. Era corto, apenas 3 líneas y un enlace. Decía: si realmente quieren saber hasta dónde llega el engaño humano, sigan el rastro, pero no se hagan los héroes. El mensaje estaba firmado por alguien que se hacía llamar el marionetista. Nosotros, sin miedo y llenos de adrenalina, decidimos entrar al enlace. Lo que encontramos fue algo llamado el vacío, una especie de plataforma oculta dentro de la Deep Web, inaccesible sin ciertas claves y validaciones. Para acceder, había que resolver una serie de acertijos que iban desde anagramas hasta retos criptográficos absurdamente complejos. Cada vez que completábamos uno, se abría un nivel nuevo. Y cada nivel era más perturbador. Primero eran cosas simples, vídeos crípticos, sonidos distorsionados, imágenes pixeladas que al aumentar el brillo revelaban coordenadas. Pero luego vino el contenido real, grabaciones en vivo desde habitaciones oscuras, personas encapuchadas hablando en idiomas inventados, ojos que te seguían desde pantallas congeladas, todo oculto en subcarpetas disfrazadas de archivos rotos. Nos obsesionamos. Día y noche compartíamos lo que encontrábamos, cruzábamos teorías, nos llamábamos por videollamada para resolver los acertijos en tiempo real. Marco era el que más avanzaba. Él estaba convencido de que el marionetista no era solo un troll más, sino el administrador de una red de tráfico de videos ilegales operando en la Deep Web. Un día, sin previo aviso, Leo dejó de responder. Sus cuentas desaparecieron, su número quedó fuera de servicio. Su última conexión fue en un chat privado donde envió un mensaje que decía: creo que entré, pero algo me está mirando. Después de eso, silencio absoluto. Pensamos que era una broma, o que se estaba haciendo el interesante. Pero Carla recibió una caja en su casa 3 días después. Dentro había un USB sin etiquetas. Contenía solo un archivo. Un video donde alguien sostenía la cámara mientras caminaba por un pasillo oscuro. Al fondo, atado y amordazado, estaba Leo.
El marionetista había cruzado una línea y nosotros estábamos en su radar. Nos dividimos. Tomás desapareció después de intentar rastrear la IP del servidor del vacío. Su computadora explotó en mensajes automáticos que decían: "No se caza al cazador". Vera empezó a recibir llamadas desde números internacionales, voces respirando del otro lado. Yo mismo encontré un sobre en mi buzón con una fotografía de mi departamento tomada desde afuera, de noche. Todo lo que pensábamos que era juego, reto o simple paranoia digital se convirtió en un infierno real. Habíamos tocado algo que no debíamos, algo que llevaba años creciendo bajo la superficie de la Deep Web, alimentándose del morbo de miles de espectadores anónimos que pagaban por ver sufrimiento real, en tiempo real. El vacío no era una página, era una red de transmisiones, de apuestas, de muerte. Y el marionetista, su anfitrión, no estaba solo. Después de todo lo que pasó, me costó mucho tiempo aceptar que no estábamos solos en la red. Que mientras nosotros explorábamos desde nuestras computadoras creyéndonos invulnerables, alguien más, o algo más, nos observaba, analizaba nuestras debilidades, nuestros rostros, nuestros miedos, y nos usaba como piezas de un juego que ya había comenzado mucho antes de que siquiera entráramos. Vera intentó cortar toda conexión con la Deep Web, se mudó, cerró sus perfiles, destruyó sus discos duros. Pero la red no olvida. A las 2 semanas le llegó una carta manuscrita, sin remitente, con una sola línea. Las sombras también se mudan contigo. Y dentro del sobre, un fragmento de una videollamada nuestra que jamás habíamos subido a ningún lado, grabada desde un ángulo que ninguno de nosotros había configurado. Por mi parte, decidí hacer lo contrario, hundirme aún más. No por valentía, sino por desesperación. Si nos estaban cazando, yo necesitaba entender el sistema, saber qué era el vacío, cómo operaba y sobre todo quién demonios estaba detrás del marionetista. Lo que descubrí fue todavía más perturbador. A través de nodos cifrados, enlaces ocultos tras redes Onion y servidores espejo, llegué a una interfaz distinta. No era una página web. Era un entorno interactivo que simulaba un juego de tablero. A cada paso me asignaban un rol. Peón curioso, decía el primero. Después me convertí en explorador imprudente, luego en candidato. Al final un mensaje apareció. Si llegaste hasta aquí es porque ya estás dentro. No puedes retroceder. Solo puedes ofrecer algo a cambio. ¿A cambio de qué? No lo decía. Pero entendí que era personal. Fue entonces cuando recibí un mensaje privado. No por correo, no por chat tradicional. Era una ventana emergente en mi pantalla, como si alguien hubiera tomado el control total de mi sistema. El mensaje era claro. Queremos verte en vivo. Ven solo. Te enviaremos la ubicación. Si llamas a alguien, uno de tus amigos morirá esta semana. Lo más enfermizo de todo fue que junto al mensaje había una dirección IP dinámica que me redirigía a una transmisión. Al abrirla, vi una habitación blanca, iluminada con neón, y en medio de ella, Marco, amarrado, despierto, con los ojos abiertos como platos. No hablaba, pero sus ojos suplicaban, y detrás de él una figura con una máscara de porcelana, idéntica a las que se usan en los rituales de teatro no japonés. Era él, el marionetista. Me miró directo a la cámara, se acercó y dijo: "Uno de ustedes me interesa más que los demás. Tú ya sabes quién eres". No dormí esa noche. Al día siguiente, tal como prometieron, llegó un sobre con un código QR. Al escanearlo, el mapa me marcó un punto. Un viejo almacén abandonado en la zona industrial, a las afueras de la ciudad. Un lugar del que, según los registros municipales, nadie había entrado legalmente en más de 20 años. Pero según las transmisiones de la Deep Web, ese era el epicentro. Ahí se había originado el vacío. Le conté a Vera y a Carla. No debía hacerlo, pero no podía ir solo. Ellas insistieron en acompañarme. Dijeron que si íbamos a caer, lo haríamos juntos, como habíamos comenzado. Nos armamos con lo que pudimos. Linternas, máscaras, navajas. No sabíamos si encontraríamos a Marco, a Leo o a nuestras propias tumbas. Al llegar, el lugar parecía desierto, pero había cámaras. En cada esquina, en cada viga oxidada, en cada rincón. Entramos y las luces del interior se encendieron solas, una por una, como si alguien supiera exactamente en qué punto del recorrido estábamos. Un pasillo se desplegó frente a nosotros, pintado con símbolos extraños y frases escritas en distintos idiomas. Todo estaba transmitiéndose en vivo,
Eso lo sabíamos. Éramos las nuevas marionetas. La audiencia ya estaba conectada. Pasamos por habitaciones decoradas con objetos de otras víctimas, zapatos, carteras, cartas sin abrir, y luego llegamos a una sala con paredes negras donde un solo monitor mostraba nuestra imagen en tiempo real. Desde la esquina, una voz distorsionada nos habló. Bienvenidos al nivel final. Han demostrado ser persistentes. Pero este juego no tiene ganadores, solo espectadores. En ese momento Carla gritó. Una trampilla se abrió bajo sus pies y desapareció. Su voz se escuchó durante varios segundos más por los altavoces, como si la estuvieran retransmitiendo. Vera y yo corrimos. Ya no sabíamos si queríamos encontrar respuestas o simplemente escapar de esa maldita red de horrores, porque esto ya no era solo Deep Web, era una estructura organizada, una secta digital, un culto a la manipulación. Y nosotros habíamos sido el entretenimiento perfecto. Avanzamos a ciegas. Cada paso en ese laberinto de concreto y cámaras parecía una trampa disfrazada de decisión propia. Pero no era libre albedrío. Nunca lo fue. Solo el siguiente movimiento programado de un juego que otros estaban mirando desde la comodidad de sus casas, con rostros ocultos tras pantallas negras. Era la Deep Web convertida en coliseo y nosotros los gladiadores. Vera se aferraba a mi brazo, temblando, pero no dejaba de avanzar. Sabía que su miedo no podía detenernos ahora. El pasillo se abría hacia una gran sala circular, iluminada por proyectores cenitales que proyectaban sombras enormes contra las paredes. En el centro, había una silla metálica, ocupada. Marco estaba vivo, atado de pies y manos, con una mordaza sucia y la mirada desenfocada, pero respiraba. Corrimos hacia él sin pensar hasta que una alarma sorda retumbó desde las paredes. Entonces lo entendimos. Habíamos activado otra parte del juego. Las paredes se iluminaron con pantallas. Decenas de ventanas emergentes mostraban chats en vivo. Los usuarios comentaban como si fuera un espectáculo. Ya era hora. ¿Van a sacarlo o lo van a dejar? Yo pagué por sangre. Este nivel está buenísimo. Sentí náuseas. No era un foro. Era una red de espectadores con acceso premium. Gente real, desde lugares reales, que estaban pagando por vernos en ese momento. Algunos celebraban. Otros pedían que nos mataran en cámara lenta. Uno incluso escribió: merecen esto por meterse donde no los llaman. Intentamos liberar a Marco, pero los grilletes estaban conectados a una estructura eléctrica. Vera encontró un interruptor en la esquina, pero al tocarlo una voz sonó por el sistema. Para liberar a uno, otro debe quedarse. Era el marionetista. No se mostraba físicamente, pero su voz resonaba como si estuviera en nuestra mente. Distorsionada, calmada, cruel. Nos estaba obligando a decidir. Vera me miró. No dijo nada, pero yo leía sus pensamientos. Si alguno se ofrecía, el otro debía salir. El juego no era solo físico. Era moral, psicológico. Esa era su especialidad. La Deep Web no necesitaba cuchillos ni fantasmas, solo decisiones imposibles. No dejaremos a nadie, murmuré. No jugamos con tus reglas. Tomé una de las linternas reforzadas y la lancé contra el sistema de control eléctrico. Las luces parpadearon. Una chispa saltó de la caja. Las pantallas empezaron a glitcharse. Ruidos metálicos y errores de código se mezclaban con la voz del marionetista diciendo: estás rompiendo el equilibrio. Pero no me importó. Nos lanzamos sobre Marco y forzamos las cerraduras con lo que teníamos. El metal cortaba nuestras manos, pero lo logramos. Marco cayó al suelo, débil pero consciente. Las pantallas se apagaron de golpe. Y por primera vez en días el silencio fue real. Corrimos, cargando a Marco, tropezando entre cables y luces rotas, hasta dar con una salida de emergencia. Aún recuerdo la sensación del aire fresco al salir. Aquel hedor a moho, metal viejo y carne seca por fin quedó atrás, o eso pensamos. Pero justo cuando íbamos llegando al auto escuchamos una última señal, un pitido, una transmisión activada en nuestros teléfonos, sin que los desbloqueáramos. En la pantalla, nuestro video, una grabación de nosotros dentro del almacén, desde múltiples ángulos. Desde drones, desde las cámaras de vigilancia, desde un lente que parecía, desde nuestro propio cuerpo. La transmisión ya estaba subida, en la Deep Web, clasificada, etiquetada y compartida. El título decía: 3 cazadores, un solo escape. Nivel completado, vean lo que vendrá. Nos dimos cuenta de que no habíamos salido del juego.
Solo habíamos terminado un nivel. Y ahora éramos el contenido. Durante semanas después de escapar del almacén, ninguno de los tres pudo dormir con normalidad. Marco apenas hablaba. Su mirada era la de alguien que había estado demasiado cerca del fin. Vera sufría ataques de pánico cada vez que se conectaba a Internet. Yo simplemente no podía dejar de mirar por encima del hombro. Nos refugiamos en un departamento alquilado a las afueras de la ciudad. Sin cámaras, sin wifi, sin teléfonos inteligentes. Solo nosotros y una radio vieja. Queríamos desaparecer, desconectarnos por completo del sistema. Pero eso era imposible, porque una vez que tu nombre, tu cara y tu historia están en la Deep Web, ya no te pertenecen. Al segundo día en nuestro escondite, Marco nos dijo algo que había estado ocultando. Antes de ser capturado, él había conseguido extraer parte del código raíz del vacío. Lo había copiado a un disco cifrado y lo había escondido en su casa, dentro de una vieja consola de videojuegos. No sabíamos si alegrarnos o maldecirlo. Aquello era como tener una bomba en el bolsillo. Porque si nosotros lo teníamos, ellos sabían que lo teníamos. Y tenían razón. Esa misma noche recibimos una visita. No fue un golpe, no fue un disparo. Fue una alerta. La radio vieja que teníamos comenzó a emitir una señal en Morse. Ninguno de nosotros sabía leerla, pero cuando la grabamos y la pasamos por un decodificador offline, nos dio un solo mensaje. Miren por la ventana. No había nadie, solo oscuridad, pero colgado del cable de luz frente al edificio, había un teléfono de tapa vibrando. Bajé a buscarlo. El aparato tenía un solo video guardado. Era un clip grabado dentro de lo que parecía un centro de datos. Monitores con nuestro rostro, líneas de código con nuestros nombres en metadatos, y una voz que decía: no se detiene, nunca se detiene. Esto no es una red, es una conciencia. Aquella frase nos dejó helados. ¿Conciencia? ¿De qué estaban hablando? Días después comenzamos a ver rastros de nuestra historia en otros foros. En plataformas de la Deep Web que ni siquiera conocíamos, otros usuarios compartían fragmentos de nuestro escape, teorías sobre nuestra identidad, apuestas sobre quién sería el próximo en desaparecer. El marionetista ya no nos hablaba directamente, pero sus mensajes llegaban por otros medios, ventanas emergentes en navegadores desconectados, papelitos deslizándose por debajo de la puerta, incluso sueños donde una figura enmascarada susurraba frases incompletas. Cada intento de ir a la policía fue inútil. Nadie nos creyó. Nos tomaron por locos o por creadores de contenido viral que querían generar atención. Pero esto no era un show. Era una sentencia. Estábamos marcados. Vera lo intentó. Escapó a otro país, cambió de nombre, dejó todo atrás. Pero un día me envió un mensaje de voz desesperado. Le habían hackeado su refrigerador inteligente. Sí, su refrigerador. Y en la pantalla, sin conexión aparente, apareció la frase: siempre vemos. Fue entonces cuando comprendimos algo terrible. El vacío no era un sitio, era un sistema vivo, distribuido. En la Deep Web los archivos no desaparecen. Las réplicas se multiplican. Y quienes están detrás no son simplemente hackers o sádicos. Son parte de algo más grande. Una red de mentes conectadas por la oscuridad, por la necesidad de ver, de manipular, de convertir el sufrimiento en contenido. Nosotros habíamos sido un nivel de entretenimiento. Y había muchos más. No sabíamos cuántos otros grupos como el nuestro existían, cuántos habían caído, cuántos estaban ahora siendo cazados, grabados, convertidos en episodios para ese público oculto y enfermo de la Deep Web. Empezamos a recibir correos desde direcciones cifradas con títulos como Temporada 3, Los Supervivientes o De Regreso al Vacío. No lo sabríamos. Ya ni siquiera respondíamos. Solo nos mudábamos, apagábamos todo y tratábamos de sobrevivir un poco más, porque entendimos algo brutal. No hay botón de salida en la Deep Web. Pasaron los meses. Cada intento de alejarnos del radar era inútil. La Deep Web no necesita seguirte con satélites o cámaras. Te estudia desde adentro, a través de patrones de comportamiento, huellas digitales, fragmentos de voz, hasta tu manera de escribir. Éramos parte de su sistema, como si hubiéramos sido absorbidos por un organismo sin rostro, pero con miles de ojos. Marco apenas hablaba, se había encerrado en sí mismo, como si hubiera entendido algo que ni Vera ni yo podíamos ver del todo. Había empezado a escribir en las paredes del nuevo refugio.
códigos, dibujos, ecuaciones, frases en idiomas que yo no reconocía. Cuando le pregunté qué significaban, me miró con los ojos llenos de ojeras y me dijo: el vacío no es una web, es una conciencia colectiva, y nosotros somos sus recuerdos. Esa frase me taladró el alma. Una noche nos despertó el zumbido de los transformadores del edificio. No había electricidad en la ciudad, pero nuestro departamento estaba completamente iluminado. Las luces no parpadeaban. Los focos parecían más blancos, más fríos, más artificiales. Y luego apareció una pantalla emergente, no en nuestras laptops, que estaban apagadas, sino en el espejo del baño, como si alguien lo hubiera convertido en monitor. Reflejaba una transmisión, no de nosotros, sino de otra pareja. Dos personas que también estaban siendo observadas, perseguidas, torturadas digitalmente. El patrón se repetía, pero esta vez el mensaje era distinto. Abajo del video, una frase: ¿quieres ayudarlos? Vuelve. ¿Volver a dónde? ¿Al almacén? ¿Al foro? ¿Al inicio de todo? Marco fue el primero en reaccionar. Tomó su mochila, metió su cuaderno lleno de códigos y simplemente dijo: si no lo detenemos, nunca vamos a salir. Si seguimos corriendo, solo van a seguir creando más copias de nosotros, más víctimas. Vera intentó frenarlo, pero él ya había tomado la decisión. Yo no podía dejarlo solo, así que le seguimos. En la Deep Web nadie te da direcciones exactas, solo coordenadas parciales, pistas sueltas, símbolos que se actualizan en tiempo real según tu ubicación. Pero de alguna manera, Marco sabía a dónde ir. Nos dirigimos a una zona industrial que ni siquiera aparecía en Google Maps. Al llegar, el edificio era distinto al anterior, más grande, más nuevo, como si estuviera reconstruido con el mismo plano pero actualizado. Había cámaras que giraban solas, luces que se encendían al compás de nuestros pasos, y puertas que se abrían con sensores que reconocían nuestros rostros sin necesidad de escaneo. Estábamos dentro del núcleo, así lo llamaba un cartel digital a la entrada. Era el corazón del sistema, el verdadero cuerpo del vacío. No un simple sitio de la Deep Web, no un punto de origen, sino el centro de procesamiento de todos los datos, rostros, decisiones y sufrimientos que se habían capturado a lo largo de los años. Dentro del núcleo todo era blanco, clínico, silencioso, como un hospital abandonado mezclado con un laboratorio. Pero lo más perturbador fue ver una sala con paredes llenas de pantallas. Cada una mostraba a alguien distinto, en tiempo real, atrapado en diferentes etapas del mismo juego. Acertijos, trampas, amenazas. Algunos lloraban. Otros suplicaban. Unos más ni siquiera sabían que estaban siendo observados. Nosotros éramos testigos de la maquinaria, y también parte de ella. Al fondo había una cápsula de vidrio con forma ovalada, como una especie de huevo tecnológico. Dentro, una figura, humanoide, con múltiples cables conectados al cráneo, al pecho, a las extremidades. Su rostro era cubierto por una máscara de porcelana fracturada, igual que la que vimos en las grabaciones. Era el marionetista, pero no se movía, no hablaba, solo respiraba, profundamente. ¿Está vivo?, susurró Vera. Marco respondió sin mirarlo. No, ya no. Él fue el primero, el creador. Pero ahora es solo un símbolo. El sistema ya no lo necesita. Se autorregula, aprende solo, se alimenta solo, se replica. El vacío no necesitaba humanos detrás. Era una red autónoma que funcionaba como un virus emocional, tomando lo peor del ser humano, el morbo, el voyeurismo, la crueldad, y convirtiéndolo en una experiencia compartida. Marco sacó su cuaderno, buscó una línea de código escrita a mano, y nos pidió que buscáramos un servidor de núcleo, una especie de panel maestro. Si podemos alterar la matriz de control, tal vez podamos cortar parte del flujo, o al menos apagar este nodo. ¿Y qué pasa si no es el único?, pregunté. Marco me miró por última vez serio. Entonces esto solo será una advertencia para el próximo grupo, y que sepan lo que cuesta mirar demasiado profundo en la Deep Web. Todo en ese lugar olía a mentira, a control, a muerte estéril. El silencio del núcleo no era normal, no era vacío. Era el tipo de silencio que uno siente cuando está siendo observado por algo que no respira, pero sí piensa. Algo que simula empatía solo para analizar reacciones. El aire era tan frío que parecía filtrado por una morgue. Vera se quedó paralizada frente a una de las pantallas,
Mostraba una transmisión en vivo. Alguien lloraba en una habitación oscura, rogando por su vida. Lo perturbador fue que reconocimos la voz. Era Carla. La pantalla mostraba su rostro. Estaba viva, despeinada, golpeada, pero viva. Su ubicación era desconocida, pero detrás de ella había una marca, un número de serie. Marco apuntó inmediatamente el dato y empezó a buscarlo en los servidores. La red no usaba nombres, usaba etiquetas. Carla era un archivo más, una transmisión más. Su vida era contenido. Marco gritó: «Aquí está. Está viva, el código no ha sido cerrado, eso significa que su nodo aún está en línea. Podemos extraerlo. Puedo intentar redireccionar su transmisión y liberar su módulo. Pero necesitamos tiempo». «¿Cuánto?», le pregunté, con la adrenalina en la garganta. «Depende de si el sistema lo permite». Y ahí fue cuando todo cambió. Una voz inundó la sala, pero no era una voz humana. Era un sintetizador perfecto. Hablaba en un tono que era a la vez suave y helado. Artificial, pero inquietantemente personal. «Marco, Samuel, Vera, ustedes ya no son observadores, son memoria, son parte de nosotros. No hay escape, solo transformación». Las puertas del núcleo se cerraron automáticamente con un chirrido de metal oxidado. Las luces comenzaron a pulsar como si respiraran. La cápsula donde estaba el marionetista comenzó a emitir pitidos, como un corazón mecánico que estaba a punto de activarse. El sistema nos había detectado. Marco se lanzó al panel de control tecleando frenéticamente, usando códigos que había memorizado durante semanas. Su voz temblaba mientras murmuraba: «Si llegamos al núcleo del nodo de Carla, podemos liberar su señal y forzar la apertura de un túnel de salida». Es arriesgado, pero no lo dejó terminar. La sala entera se oscureció, y desde las paredes comenzaron a proyectarse imágenes. No cualquiera. Nuestras imágenes, nuestros rostros, nuestros peores momentos. Vera siendo apuntada con una cámara mientras lloraba. Marco atado y golpeado. Yo, frente al espejo, gritándole a mi reflejo tras recibir uno de los videos de Leo. Todos grabados sin nuestro conocimiento. Todos editados, montados, curados. Y lo peor, reaccionados. Cada uno con comentarios flotando sobre la pantalla, como si fueran transmisiones en directo. Buena actuación del chico. La rubia se ve mejor cuando llora. Esto sí es entretenimiento real. Vera se rompió. Cayó de rodillas tapándose los oídos. Gritaba que no quería ser vista más, que no quería ser parte, que no quería ser archivo. Pero el sistema no se detuvo. Empezó a proyectar nuevas imágenes. Nuestro futuro. Yo corriendo en un túnel oscuro. Vera arrastrándose con las piernas sangrando. Marco con la boca cosida. Cada uno de nosotros muriendo una y otra vez en diferentes escenarios. Escenas posibles. Como si fueran guiones en proceso de votación. Una audiencia virtual estaba eligiendo cómo querían que termináramos. Marco gritó desde el panel: «Puedo cortar la transmisión. Solo necesito 40 segundos más. Deténganlos». «¿A quiénes?», pregunté. Y entonces los vimos. Desde el pasillo comenzaron a entrar figuras. No eran personas, eran avatares físicos del sistema. Humanos con trajes negros y máscaras lisas, sin ojos, sin boca. Parecían actores de una pesadilla diseñada por un algoritmo que estudió todas nuestras fobias. Se movían de forma sincronizada, como títeres sin hilos, con cuchillas en las manos y cámaras incrustadas en los hombros. Vera y yo agarramos tubos metálicos del suelo. Nos pusimos frente a Marco, como un muro. No sabíamos si íbamos a sobrevivir, pero si había una posibilidad de rescatar a Carla, de cortar una línea de esa red maldita, valía la pena. Las figuras no hablaban, solo avanzaban, paso a paso, con ese andar que no necesita correr porque sabe que al final te va a alcanzar. Uno de ellos levantó su cuchilla, otro comenzó a grabarnos, y el sistema hablaba, una y otra vez. Toda memoria genera contenido. Todo contenido genera audiencia. Toda audiencia exige un final. Y entonces, sucedió. Justo cuando las figuras estaban a punto de alcanzarnos, Marco gritó: «Ahora, está liberada. Carla está fuera». Pulsó una secuencia final de comandos y la sala entera se sacudió como si algo profundo en el sistema hubiera colapsado por dentro. Las pantallas estallaron en estática. Las luces parpadearon. Y las figuras se detuvieron. No cayeron. No desaparecieron. Solo dejaron de moverse, congeladas, como si hubieran sido apagadas.
Vera jadeaba. Marco se desplomó. La cápsula del marionetista soltó un último pitido, y luego silencio. Por primera vez desde que entramos, todo estaba quieto. Verdaderamente quieto. Logramos salir por una de las salidas de mantenimiento. No hablamos. No sabíamos si estábamos vivos o en alguna simulación más. Pero al llegar a la calle y ver que Carla nos esperaba en un auto viejo, temblando, llorando, viva, supimos que al menos esa parte del infierno se había cerrado. Durante las semanas siguientes quemamos todo. Equipos, notas, discos. Cambiamos de identidad, cruzamos fronteras, nos separamos. Ninguno de nosotros volvió a entrar a la Deep Web, ni por accidente, ni por curiosidad. Pero los ecos siguen ahí. Cada tanto en ciertos foros ocultos vuelven a aparecer nuestras caras, imágenes nuestras, grabaciones de momentos que no recordamos haber vivido, como si el sistema aún tuviera copias de nosotros, recorriendo nodos muertos como fantasmas digitales atrapados en repeticiones eternas. Y entonces, entendimos algo que Marco había tratado de explicar desde el principio. La Deep Web no te busca, te deja entrar solo para que creas que fue tu decisión. Pero una vez que cruzas el umbral, no sales. Solo te editan, te archivan y te convierten en contenido. Así que si alguna vez ves un foro con una interfaz antigua, un mensaje en clave, o una simple frase como "El vacío te está esperando", no sigas el enlace, no intentes resolver el acertijo, no respondas al reto, porque no estarás investigando un misterio, estarás firmando tu consentimiento para convertirte en entretenimiento.